La receta de hoy es granola. Una receta súper fácil que tenéis dos opciones, con freidora de aire por si la tenéis y si no con horno normal que tenemos en casa. Bueno, los ingredientes son poquitos. Yo he utilizado 180 gramos de avena integral en copo, como veis aquí. Frutos secos, podéis poner lo que más os guste, 100 gramos más 25 de pasas. Y ya sabéis que yo utilizo los dátiles Medjool, lo que pongo es en remojo, después con un par de cucharadas lo trituro. Ponemos los ingredientes, los frutos secos que los he picado, no muy pequeños como veis, y lo añado también el dátil. Nada, simplemente lo remueve con una espátula bien, removerlo bien, que se integre por todo el dátil, que se integre por todo, digamos, los ingredientes. Y ahora aquí le he hecho unos agujeritos, he puesto papel de horno y le he hecho unos agujeritos con un palillo de pinchito. Nada, ponemos la mezcla, la extendemos bien en la freidora, nada, le dais un par de vueltas y las extendéis bien. Y ahora simplemente la ponemos. Primeramente, yo la puse a 190 durante 5 minutos. Lo que sí es importante, muy importante, que lo remováis cada 2 minutos. Lo vais removiendo para que no se queme. Lo dicho, lo sacáis y lo volvéis a remover. Es que si no se quema muy rápidamente. Ahora, una vez que termino, lo volví a poner 180 durante 5 minutos aproximadamente y viendo hasta que os guste, que no se quemen los frutos secos ni las pasas. Bueno, cuando ya os guste, pues nada, eso sí, lo vuelvo a repetir, es importante remover, si no se quema. Nada, cuando ya os guste el punto, pues estará listo. Aquí lo que sí observé es que las pasas sí se queman bastante rápido, pero bueno, la próxima vez la echaré, pues digamos cuando lleve la mitad del tiempo, pero bueno. Y una vez que esté listo, yo lo pongo en una bandeja para enfriar, porque es importante que esté bien frío antes de guardarlo. Lo guardo en un bote de cristal, pero es muy importante que esté totalmente frío, si no, no se queda crujiente la granola. Y nada, después, una vez que ya esté lista, pues la podéis utilizar, tomar con yogur, en ensalada, incluso así solamente, están buenísimas. La opción de frutos secos, bueno, aquí como veis, ya lo que he dicho antes, lo guardo en un bote de cristal, pero que no estén calientes, si no pierde la textura. La opción de horno, antes que se me olvide, en el horno igual lo ponéis tal como lo veis aquí, 160 con aire o 170 sin aire, pero igualmente hay que removerlo de vez en cuando para que no se queme. Y nada, espero que os guste, es súper fácil de preparar, ideal para tomar el desayuno, merienda, cuando os apetezca. Bueno, pues nada, muchas gracias por visitarme y nos vemos en el siguiente vídeo.